Estamos en la primera emisión de Derribando mitos sobre los derechos humanos. El primer tema que abordaremos será el concepto de generaciones. El concepto de generaciones de los derechos humanos ha sido tal vez uno de los que mayor relevancia y difusión tiene en materia dogmática en este rubro. Esto se debe a un artículo publicado en el Correo de la UNESCO, una revista de este organismo internacional, intitulado La larga lucha por los derechos humanos, de Carol Basak. El artículo Basak postula una cuestión concreta. Hay tres tipos de generaciones: la primera, la segunda y la tercera, correspondientes a derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, y difusos como el derecho a la paz. Sin embargo, esta idea, que ha sido promovida en las aulas académicas, incluso en mucha literatura sobre el tema, es incorrecta. Llega a afirmarse de manera muy temeraria que existen una cuarta, quinta, sexta, séptima generación de derechos, lo cual es incorrecto y no tiene ningún sustento dogmático, metodológico o incluso doctrinario. Es como una forma de hablar, de decir que existen otros derechos o cómo se van ampliando los derechos. En este sentido, lo que hemos estado observando es que es incorrecto hablar de generaciones tanto en un sentido analítico como en un sentido cronológico. Dos autores principalmente señalan estas críticas. Uno es Samuel Moyn, un autor bastante conocido por su libro La última utopía, los derechos humanos en la historia, y el segundo es el argentino Eduardo Rabosi, que en un texto que aborda y que les dejaré aquí en la caja de comentarios, señala que para hablar de generaciones tendríamos que interpretar que los derechos van siendo progresivos, lo cual es cierto, pero que unos rebasan a los otros. O sea, una generación tiene que suplir a otra, lo cual es incorrecto. El surgimiento histórico de los derechos humanos tampoco nos apuntaría a ese punto, porque si bien es cierto que inicialmente los primeros derechos que aparentemente se reconocen a nivel global, lo cual es incorrecto, como voy a mencionar en un momento más, son los derechos civiles y políticos, y que los económicos, sociales y culturales posteriormente estuvieron desarrollados sobre todo en el siglo XX en las constituciones mexicana, de la República de Weimar y la soviética a principios del siglo XX. Sin embargo, es incorrecto porque si uno analiza, por ejemplo, las constituciones de 1820 que surgen en los diferentes estados de la República Mexicana, sale un derecho a la instrucción, e incluso los jacobinos en la Declaración de 1793 hablan ya de la necesidad de la instrucción pública, es decir, de la educación, por lo cual sería incorrecto pensarlo en esos términos concretos. Hablaba con respecto también al ámbito nacional, porque si bien es cierto las primeras declaraciones de derechos surgen en Estados Unidos 1776, Francia 1789, son declaraciones no universales, sino declaraciones focalizadas a un grupo en específico, y en este caso a un conjunto de habitantes, por lo cual es incorrecto hablar o pretender darle una universalidad cuando no la tenían en ese punto. Ahora bien, ¿cuál es una de las principales problemáticas? Que ha sido tan arraigada esta idea que parece difícil poderla expulsar. Sin embargo, es posible, y habrá que apuntar más bien a entender los derechos humanos dentro de un contexto histórico, dentro de un proceso de conformación, pero siempre partiendo de una idea inicial, que los derechos no pueden ser subdivididos o categorizados por generaciones. Tal vez podrán categorizarse por medios de actuación, por tipos de instrumentos, pero siempre teniendo el mismo nivel y obviamente la misma importancia. Los esperamos en la siguiente emisión el próximo viernes. Reciban un fraternal saludo. Adiós.